Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, entonces la ONU exige la salida de los guerrilleros de la cárcel. ¿Cómo es eso? Pues William, la ONU dio a conocer en las últimas horas un comunicado en el que, como si faltara poco, también presiona al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que haga efectiva la libertad de los guerrilleros en las cárceles colombianas. Dice así parte de ese comunicado. La misión hace un llamado urgente a la solución de la situación de los integrantes de las FARC-EP que todavía se encuentran privados de la libertad a pesar de la Ley 1820 de 2016, aprobada el 31 de diciembre del año pasado, y de los decretos expedidos por el gobierno para agilizar este proceso. La ONU insiste en la necesidad de esa liberación para que se pueda llevar a cabo el proceso de reincorporación y para que haya la consolidación de la paz. Eso es lo que hace la ONU ahora. Mire William, lo que son las contradicciones. Sí, señor. La ONU es la creadora y la que mantiene la Corte Penal Internacional. Y la ONU está luchando por la impunidad de todos los crímenes en Colombia. ¿Sí? Estos sinvergüenzas representantes de la ONU que están aquí en Colombia, lo que piden es la impunidad total para los crímenes de los guerrilleros, alcahueteándolos en las zonas de tolerancia donde están concentrados y ahora pidiendo que salgan de las cárceles y presionando al gobierno para que lo haga. Así es. Entonces, ¿cómo puede ser uno al mismo tiempo el creador de la Corte Penal Internacional que está luchando contra todos los crímenes de guerra, contra todos los crímenes de lesa humanidad y persiguiendo inclusive a militares colombianos perfectamente probos y honorables, persiguiéndolos a nombre de la lucha por los derechos humanos y al mismo tiempo, de la otra mano, protegiendo a estos bandidos de las FARC, los más crueles depredadores de los derechos humanos, para que tengan impunidad absoluta? La misma ONU. ¿Quién entiende eso? Y lo que dijo Salud Hernández esta mañana es bastante preocupante, ¿no? Que ya haya medios de comunicación diciendo que estos señores son presos políticos. Pero claro, ya nos vendieron eso. Es que estas cosas empiezan por el lenguaje. Claro. Entonces, en el lenguaje, perdemos esa batalla del lenguaje y lo perdemos todo. Entonces ya, los bandidos, secuestradores, asesinos, violadores de niñas, ladrones, narcotraficantes, ya son presos políticos. Miren ustedes, hágame el Fernando, favor. Lo que titulaba el diario El Espectador el 8 de julio. Presos políticos de las FARC en Cali levantaron huelga de hambre. Sí, increíble. Presos son presos políticos. Entonces, esos presos políticos han cometido todos los crímenes imaginables, todos, secuestros, robos. Ahí salió, ¿cuál fue el bandido de las FARC que salió a decir que ellos iban a conservar sus bienes y que entonces en medio del fragor de la guerra tenían fincas y tenían semovientes, claro, y tenían carros? Andrés París. Claro. Andrés París. Pero entonces explíquenme algo, porque no entiendo. ¿Por qué la Corte Suprema dijo, refiriéndose a ese parapolítico, que sus delitos no son políticos? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un FARC político y un parapolítico? Porque no entiendo. De pronto soy yo, ¿no? Tan buena pregunta que no tiene respuesta posible. Claro. De manera que es un enfrentamiento, supongamos lo que así fuera, entre las FARC y los paramilitares. De un lado son delincuentes políticos que van a salir impunes y que van a ir al Congreso. Y del otro lado son unos malditos a los que hay que perseguir sin descanso y que no tienen derecho a las ventajas de la Justicia Especial para la Paz. ¿Quién entiende eso? Nadie que no sepa que esto es una conspiración para convertir a Colombia en una patria socialista, comunista, como lo quiere la señora Vaca y los señores que están formando el Tribunal de Justicia, que va a meter a la cárcel a todos los enemigos de las FARC, liberando a las FARC de sus atroces delitos. Ya dijeron, por ejemplo, que a los niños no los devuelven. También lo dijeron ayer lo dijeron, yo era aterrado. ¿Pero esto qué es? Pero con toda tranquilidad. Como Herodes, pues, robando niños, pues. Como Herodes. Pero en eso estamos desde hace cuánto tiempo.
¿Y cuántas son las niñas que se robaron y que llevaron como esclavas sexuales a sus campamentos y que dejaron embarazadas y que las obligaron a abortar? Y eso lo hicieron todos en todos los campamentos. Perdónenles a todos. Todos son narcotraficantes. A ver, ¿por qué hay unos narcotraficantes de primera que van a tener impunidad total y otros narcotraficantes a los que hay que mandar a los Estados Unidos extraditados para que se queden el resto de la vida en la cárcel? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ah, bueno, muy bien. En absoluto. Lo acotado por Montserrat, doctor, es muy delicado, porque cuando la Corte Suprema de Justicia, los mismos señores que dijeron en la voz del vicepresidente de la Suprema Corte que el desprestigio de la justicia era por culpa de unas minorías que estaban dedicadas a acabar con ellos. Todo ¿Y a qué minoría se refiere? Es que qué peligro, ¿no? Dice el tipo de apellido Barceló, que es el vicepresidente de la Suprema Corte. La minoría inquisitiva tiene la imagen de la justicia por el suelo, pero por Dios bendito. Pero si es una mayoría de la población colombiana la que tiene una imagen de la justicia y de la Corte Suprema en el suelo. ¿Y a qué minoría se refiere él? ¿Se está refiriendo a los uribistas, a los que mandan a la cárcel y consideran presos de extrema peligrosidad? Hombre, pero son los hechos de la Corte, William. Usted recuerda que aquí pasamos al aire la grabación de una sesión de la Corte Suprema de Justicia, que muy mal hecho que la hayan grabado subrepticiamente. Pero las deliberaciones de la Corte las debiéramos conocer todos los colombianos, debieran ser públicas, diciendo que qué diablos se van a tomar decisiones en derecho, que esto es un tema político. Eso era lo que decían los magistrados de la Corte, los mismos que están diciendo que es que hay unas minorías que están produciendo el desprestigio de la Corte. Y las atrocidades que cometen, las inconsecuencias en las que incurren. ¿Qué tal la prisión de Luis Alfredo Ramos? 3 años, porque era un hombre peligroso para la sociedad. ¿Y la Corte quiere que la respetemos? ¿Creen que eso es respetable? El tratamiento que le están dando a los presos del uribismo, ¿cómo le parece Diego Palacio en la cárcel? ¿Cómo le parece Sabas Pretel en la cárcel, Bernardo Moreno en la cárcel, Alberto Velázquez en la cárcel? Por favor, Jorge Noguera abandonado y olvidado, tirado en una cárcel, nadie lo recuerda, injustamente. El coronel Mejía Gutiérrez, los generales del ejército que están presos. El Ritualejo del Río. Por eso, el general Ritualejo del Río y la Corte Suprema de Justicia quiere que respetemos esa justicia. Ay, por favor, pero que le apliquen. Pero es que esto de verdad es increíble. Miren lo que dijo este señor Carlos Antonio Lozada, que es el vocero de la guerrilla. Dice: nosotros hicimos un pronunciamiento público en el cual nos comprometimos a llevar a la edad de 17 años el ingreso a las filas. Esa decisión se mantiene y lo hemos respetado desde el momento que se hizo ese pronunciamiento. Pero en ningún momento la guerrilla se comprometió a sacar a los menores que están en sus campamentos. ¿Pero esto qué es? No. ¿Quién está? O sea, tienen su propia ley, Vanessa. No, lo además que nos dice están que diciendo es que van a manejar su propia ley en sus republiquetas independientes. Y ya, eso sí. Sí, y además dice, nos comprometemos a llevar a 17 años la entrada de niños. O sea, siguen entrando niños, pero son mayores de 17. ¿Qué es lo que dice? Ese es el planteamiento de los guerrilleros. Ellos pretenden, y lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, pretenden crear las republiquetas con dinero de ellos, también con los aportes del Estado, para demostrarle a Colombia que es mucho mejor el modelo comunista socialista de ellos. Con dinero del crimen. Sí, claro, de nuestros impuestos. Modelo narcoterrorista. Sí. Claro. ¿Qué modelo socialista ni qué? Así es muy fácil hacer una revolución. Pero miren, estos señores se la pasan diciendo en cada entrevista que son pobres, que no tienen nada, y esto fue lo que dijo ayer Andrés París. Escuchen. Ay, María. Esto fue lo que dijo. Lo que se necesita para las víctimas y obviamente para el funcionamiento del partido, porque ¿qué va a vivir el partido? Si no es de recursos económicos que salen adelante por el acuerdo con el gobierno. A lo largo de la guerra conseguimos fincas, conseguimos caballos, conseguimos carros. La afirmación causó rechazo entre quienes. Esto era lo que decía bueno, París, ¿eh?
Consiguieron algo de semovientes, 400.000. ¿Sí? El más grande hato ganadero de América, claro, es el que tienen las FARC. Y nos traen lactosa. Y nos traen lactosa desde Venezuela. Claro, nos traen lactosa. Ese temita ni se mencione. ¿Y por qué no abre la jeta? ¿Por qué no abre la jeta el ministro de Agricultura? ¿Por qué no la abre? Porque usted sabe lo que es él y su estatura moral. ¿Quién trae ese ganado de Venezuela? ¿Quién lo trae? Bueno. Lo traen las FARC, que son las que dominan esa frontera. ¿Quién las mete hasta el Magdalena Medio, hasta Jacopí? Las FARC. Las FARC. Y el ICA no se atreve a detenerlos porque matan a esa pobre gente de ICA. Porque las FARC... Siga, perdón. No, Montserrat. William, hablando del ministro de Agricultura, ausente en el Congreso Cafetero. Muchos se preguntan por qué no, es que ni para una foto, ni se asomó. Le dio miedo que le pegaran la roya, le pegaran la roya o que le dieran tosa. ¿A ustedes no les parece una ausencia muy curiosa? Es que nadie le ha contado que el café es producto del campo. Él cree que el café es minería. Bueno. Oiga, doctor Fernando, aquí Eduardo, un oyente desde Cali, me envía este audio para poder ambientar la noticia sobre cómo es el manejo de la guerrilla de las FARC con los dineros y con las republiquetas independientes. Pues que tal que al llegarse a las zonas francas de paz, hermano, son coestados, cogobiernos. ¿Cómo? Entonces un estado dentro de otro estado. Pequeños estados revolucionarios, pequeños estados socialistas dentro de un estado capitalista. Ahí lo tienen ustedes. ¿Y eso quién lo dice? Esto lo dice uno de los guerrilleros en el sur del país, doctor Fernando, en un campamento. Bueno, pero nos lo han dicho tantas veces. ¿Qué tal la declaración de los llanos del Yarí? Nadie la ha querido leer, nadie la ha querido mirar. Hemos insistido, hemos repetido, es una declaración marxista, es un manifiesto comunista. Sí, señor. A estas alturas de la vida, pero eso es y para allá nos lleva. Repito lo que dije hace 8 días aquí, un respetable ex magistrado del Consejo de Estado, ya nonagenario, él me dijo: William, el doctor Londoño es el único que se ha dado cuenta que el verdadero documento lo produjeron en el Yarí. Bueno, William, el hecho histórico de la votación de los venezolanos el domingo no puede pasar desapercibido. De ninguna manera, doctor. Muy bien.